Buenas, bienvenidas una semana más a este podcast de Propósito a la Acción. Estoy muy contenta porque ya estamos llegando a los últimos episodios del año y me gusta siempre darle un cierre a los años, así que estén atentas o atentos porque dentro de poco va a salir un episodio para cerrar el año y para hacer una planificación del año siguiente, así que estoy muy contenta por los episodios que se vienen. Pero el día de hoy no vamos a hablar de terminar el año, vamos a hablar del propósito de tu marca, que viene también un poco de la mano con tu propósito como dueña de marca. ¿Por qué tu marca necesita un propósito? Para entender esto, vamos a diferenciar cuáles son los propósitos por un lado y cuáles son tus objetivos personales. ¿Por qué vamos a hacer esta diferenciación? Porque es muy común cuando una habla de sus propósitos pensar en los deseos personales que tenemos. Por ejemplo, yo puedo pensar, quiero que a mi negocio le vaya bien con el propósito de comprarme una casa. Sí, está buenísimo, pero el propósito no tiene que ver con lo que nosotros deseamos tener, adquirir, sino que tiene que ver con lo que nosotros entregamos y damos al otro. Es decir, cuando hablamos de propósito, hablamos de nuestro servicio como dueñas de una marca. Mientras que cuando hablamos de objetivos que queremos tener, que está perfecto y es necesario y saludable que tengamos objetivos, vienen más de la mano de nuestro ego, de yo quiero una casa gigante y un auto nuevo y yo quiero tener millones de seguidores, que está bien y está bueno tener esos objetivos porque también son un poco los que nos mueven y los que nos motivan a ir por más, pero tener un propósito es algo que está relacionado con el servicio que brindamos, con el servicio como dueñas de negocio. El propósito es el alma de tu negocio y es lo que te va a ayudar a tomar decisiones y mantener una brújula que está apuntando a un mismo lugar. Todos los negocios mutan a lo largo del tiempo, van evolucionando, tienen momentos buenos, momentos no tan buenos, pero si vos tenés un propósito claro, vas a poder siempre regirte alrededor de él e ir hacia ese propósito. Los propósitos dentro de un negocio o el propósito, como te decía recién, tiene que ver con marcar una dirección sobre la cual se mueva ese negocio, es decir, marcas un lugar al que llegar o que te va a guiar de cierta manera cuando tengas que o tomar decisiones o cuando tengas algún problema o cuando tengas que cambiar tus estrategias, vas a tener bien claro por qué estás haciendo lo que haces. Tener un propósito es algo que también va a permitir que seas resiliente, porque cuando entendés por qué estás haciendo lo que estás haciendo y no otra cosa, aprendés a surfear los imprevistos o todas esas cosas que pueden desestabilizarnos como dueñas de negocio y al tener un propósito claro te da bastante seguridad a la hora de decidir sobre esos imprevistos, te hace ser más resiliente inevitablemente tener un propósito porque sabes por qué estás haciendo lo que haces. Y también es importante que comuniques este propósito porque es aquello que va a ayudarte a conectar con las personas, con tu audiencia. Cuando hablamos de storytelling y siempre decimos esto de conectar con tu audiencia, conectar con tus seguidores, la conexión emocional no es algo que lo lográs con un posteo o lo lográs hablando alguna que otra vez de tu historia, sino que es algo que se construye día a día, que se va tejiendo día a día. Y cuando vos tenés presente en la comunicación de tu marca cuál es tu propósito, las personas se sienten parte de algo más grande, porque los propósitos vienen de la mano con el ayudar, el sumar, el dejar una huella en este mundo. Y si una persona, un seguidor tuyo, un cliente tuyo, ve que tu marca, vendas lo que vendas, hagas lo que hagas, se rige en base a un propósito, se va a sentir mucho más conectada porque va a haber un norte en ese negocio. Va a sentir que este negocio quiere su bien y está trabajando por su bienestar y por hacer algo bueno en el mundo. De nuevo, vendas lo que vendas. Aunque vendas camisas blancas, podés tener un propósito como marca. No tenés que ser un médico que salva vidas únicamente para dejar una huella en el mundo. Ahora bien, ¿cómo hago yo, un simple mortal, para definir cuál es el propósito que quiero para mi marca? Bueno, vas a agarrar una hoja. Vos sabés, si no es el primer episodio que escuchás, sabés que yo siempre los mando a hacer tareas. Así que vas a agarrar una hoja, vas a agarrar una lapicera y vas a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué problema quiero resolver? Segunda pregunta, ¿qué te apasiona como emprendedora?
emprendedor. Y tercera pregunta, ¿qué huella querés dejar en el mundo? Cuando hablamos de huellas para dejar en el mundo, uno piensa, ¿qué huella voy a dejar yo si soy un simple mortal? No soy Coca-Cola, entonces ¿cómo voy a dejar una huella? Cuando hablamos de dejar una huella en el mundo, hablamos de impactar vidas. No importa que le vendas a 100 personas y solamente generes un impacto en la vida de 100 personas. No importa el número, importa cuál es tu objetivo y qué querés lograr vos con tu comunicación, con tu servicio o producto en sí. Definí bien qué es ese granito de arena que querés sumar en el mundo, sin importar que cambie millones de vidas o cambie 10. Pero ¿cuál es ese granito de arena? Y acá quiero hacer una aclaración, porque cuando uno habla de propósito y de definirlo, un poco sentimos quizás esa presión de tengo que saber cuál es mi propósito y no sé cuál es, entonces empiezo a pensar y empiezo a buscar y empiezo a anotar. Y muchas veces es algo que se va dando con el tiempo y que vamos descubriendo también en nuestro trabajo interno, en nuestro trabajo de introspección. Les voy a contar un poquito cómo descubrí yo cuál era mi propósito y cuál es mi propósito como marca personal también. Y ojo, mi propósito es algo que fui descubriendo sobre la marcha. Cuando yo empecé esta marca no se llamaba, no era una marca personal, no tenía mi nombre, sino que estaba enfocado a modo de agencia de marketing que iba a brindar servicios de marketing a cualquier empresa, a cualquier negocio, y así empecé. Y fue necesario pasar por esa etapa en la que estaba un poco perdida para descubrir a quiénes realmente quería ayudar, qué puedo brindar yo y en qué lugar me siento cómoda sirviendo, ayudando y brindando un servicio. Y mientras transité este camino me di cuenta que mi propósito no solamente tiene que ver con algo que se me ocurrió o que me gusta hacer, sino que tiene que ver con mi historia personal también. Cuando yo era pequeña, crecí en un contexto en donde todas o casi todas las mujeres tenían emprendimientos, pero tenían ese tipo de emprendimiento que es como para que se entretenga. Ubican esa tía, esa abuela que se pone a vender billutería, pero para que se entretenga, para que haga algo y no se aburra mientras espera al marido, que es el que trabaja de verdad y claramente es el que trae la plata de verdad a la casa. Entonces, para que no se aburra y tenga algo que hacer, vamos a darle un poquito de plata para que compre algo económico y lo revenda a sus vecinas o a sus amigas que están en la misma que ella y todas son emprendedoras. Pero siempre desde ese lugar de cosa chiquita, para que se entretenga, para que se haga su platita, nunca con el enfoque de realmente crear una empresa. Y siempre vi que estas mujeres de mi familia y de mi entorno, en realidad no solamente de mi familia, tenían un poco esta frustración de estar viviendo una vida que se les había impuesto, pero que no la estaban eligiendo, aunque al fin y al cabo sí estás eligiendo cada día lo que haces y lo que vivís, pero sentían mucha frustración, creo yo, en la manera en la que vivían. Era como, bueno, es lo que hay que hacer, me tocó ser ama de casa, me tocó criar a mis hijos, que los amo, y me gusta, soy feliz en esta vida, pero me hubiese gustado hacer otras cosas, me hubiese gustado hacer más, me hubiese gustado que sea diferente, me hubiese gustado tener quizás cierto apoyo y que mi vida hoy fuera diferente. Y creciendo en ese contexto, noté mucho cómo muchas mujeres tenían muchísimo potencial para tener negocios o para hacer lo que quisieran, pero ellas mismas no se lo creían. Voy a dar un ejemplo muy cercano que era mi abuela. Mi abuela decía que soñaba con estudiar y poder ganar plata por haber estudiado y tener un negocio que esté bueno y que realmente sea grosso, que realmente sea un negocio de verdad, pero nunca sintió el apoyo para hacerlo y nunca se sintió capaz porque ella decía que era grande, que era de otra generación, que no había terminado el colegio porque le dijeron que estudiar no era para ella, que se dedique a otra cosa. Y en cierta manera yo veía la frustración de que ella quizás hubiese preferido una vida diferente. Y si ella hubiese hecho caso a todo su potencial, porque lo tenía, quizás la historia hubiese sido diferente, quizás hubiese tomado otras decisiones, pero le faltaba creérsela, le faltaba descubrir la persona que realmente era. Algo que yo me di cuenta a medida que fui creciendo es que yo no quería tener una vida soñada por alguien más. Yo quería tomar las decisiones y también me daba cuenta que yo tenía las herramientas. Quizás
personas como mi abuela, que son de otra época, no tenían las mismas herramientas que tenemos hoy en día vos y yo, que si estás viendo esto tenés acceso a internet y por lo menos un celular. Yo pensaba, bueno, con mis herramientas, ¿qué puedo hacer y desde qué lugar puedo ayudar a esas personas, a esas mujeres que quizás como mi abuela o como muchas otras tienen muchísimo potencial, no lo saben y podrían crear negocios increíbles, pero no lo saben? Y algo que tampoco saben o que no se dan cuenta es que cualquier habilidad que vos quieras tener, la podés trabajar y la podés desarrollar. Entonces, cuando me di cuenta que me interesaba muchísimo esto de hacerle ver a estas mujeres que podían hacer mucho más y podían lograr mucho más, supe que mi propósito venía de la mano con eso, venía de la mano con ayudar mujeres. No sabía bien cómo, todavía, pero sabía que quería de alguna manera impulsarlas. Todavía me faltaba un tiempito para descubrir mi verdadero propósito de marca, pero ya estaba un poco más encaminada. Sabía que quería ayudar a mujeres. ¿Cómo? Ni idea, pero yo las quería ayudar. Seguí trabajando en marketing digital y conocí proyectos y conocí personas y fue pasando el tiempo hasta que nuevamente haciendo un trabajo de introspección me di cuenta que lo que más disfrutaba hacer de mi trabajo como persona que brindaba servicios de marketing, era lo relacionado a la escritura. Era lo relacionado a escribir, a guionar, a crear historias y a meterme en la historia de mi cliente para poder brindarle un servicio más integral y todo lo relacionado con la historia de las personas y usar sus historias como herramientas fue algo que me gustaba mucho hacer y me era sencillo hacer, me gustaba y lo disfrutaba. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera quizás puedo encontrar una unión entre ayudar a mujeres y entre mi gusto por la escritura y mi facilidad en cierta manera por la escritura? Y ojo, no siento que tenga facilidad por la escritura porque nací con eso, sino que siempre me gustó escribir y desde chica me solían impulsar a escribir. Entonces creo que por eso es algo que hoy en día no me genera tanta dificultad como si otras cosas quizás. Entonces después de tratar, de pensar, de bueno, cómo uno estas dos cosas que quiero hacer, ayudar a mujeres y escritura, descubrí que existía el journaling o la escritura personal. No sé cómo se le dice en español, pero es básicamente escribir. Pero escribir a modo escritura libre, es decir, bueno, voy a escribir lo que quiera y este cuaderno es mi espacio personal donde voy a hacer lo que quiera, donde voy a escribir lo que quiera. Si quiero quejarme, me voy a quejar en este cuaderno. Si quiero agradecer porque la vida es fabulosa, lo voy a hacer en este cuaderno. Y si quiero escribir ideas o si quiero escribir un cuento o si quiero escribir estoy aburrida, lo voy a hacer en este cuaderno. Y empecé de a poco a escribir de manera diaria y a ver cómo me sentía y a ver qué avances podía hacer en mi negocio gracias a la escritura. Y también empecé a notar que cuando escribía podía poner en palabras cosas que sentía, pero que en mi cabeza no hacía ese clic, no me daba cuenta hasta que lo plasmaba en un papel. Noté que escribir para mí era algo terapéutico y cuando empecé a investigar un poco más, descubrí que había cientos de personas, millones de personas allá afuera que también usaban la escritura como herramienta. Tiempo después descubrí que mi propósito, en parte descubrí y en parte también trabajé y forjé, o sea, es una construcción un poco también el propósito. Hay personas que quizás nacen sabiendo cuál es su propósito y hay personas que dicen, bueno, yo no sé realmente, me voy a poner a investigar, me voy a poner a probar y ver qué sí es para mí y qué no, y está bárbaro. Y fue lo que me pasó a mí, no tenía idea. Pero al final me di cuenta que quería ayudar a las mujeres, a hombres también, pero mi propósito iba más para las mujeres por mi historia personal y por las mujeres que habían atravesado mi vida. Mi propósito es ayudarlas e impulsarlas a crear negocios que estén conectados con sus emociones y que les permitan vivir una vida que ellas realmente hayan soñado. Y para yo promover esto, para yo crear esto en la vida de las demás mujeres, tengo que primero empezar a crearlo en mi vida. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, claro, yo no puedo enseñar o promover algo, predicar algo que yo no estoy haciendo o usando. La escritura sí, ya la había empezado a usar, pero mi negocio todavía estaba ahí medio y no usaba tanto el storytelling para vender. Y ahí dije, bueno, es momento
de empezar a hacerlo, de empezar a usarlo y empezar a agilizarlo. Entonces ahí empecé a investigar más, a estudiar más sobre storytelling, a empezar a usarlo de manera más frecuente en mi comunicación. Empecé a indagar en el mundo del storytelling y de los negocios en conjunto. Es decir, del storytelling como herramienta para vender. Pero este propósito que yo tengo, jamás lo hubiese descubierto si no me hubiese puesto a pensar en cuál fue mi historia y qué puntos de mi historia a mí me marcaron o para mí fueron relevantes, porque quizás para vos, quizás viviste algo similar a lo mío, pero no te llamó la atención y no es algo que hayas destacado de tu crianza, quizás destacás otras cosas y son parte de tu historia y son parte de quizás el propósito que tengas a futuro. Con este episodio quiero decirte que si todavía no tenés un propósito definido, no tenés mucha idea de cuál es tu propósito y quizás ya tenés un negocio desde hace años, no pasa nada. Tranquila, vos podés darte el tiempo que quieras para decidir cuál es ese propósito. Recordá siempre diferenciarlo de los objetivos y entender que los objetivos tienen que ver más con deseos y objetivos propios, metas personales, que está bárbaro, son necesarias y saludable tenerlas, pero no tienen que ver con servirle a un otro, sino que tienen que ver más con medallas propias que uno quiere tener para sí mismo, que está perfecto. Pero el propósito siempre tiene que ver con servir al otro, dejar una huella en la vida del otro. Y una vez que encuentres ese propósito, quizás puede ir de a poquito mutando también. Cuando yo descubrí que mi propósito era ayudar mujeres y no tenía idea cómo, le di la oportunidad a ese propósito de seguir mutando y seguir como en la búsqueda. Y no es, creo yo, algo 100% establecido. Vos podés tener un propósito que vaya modificándose a lo largo de los años quizás, o quizás no. Y está perfecto. Pero lo más importante, creo yo también, es que una vez que tenés un propósito y todos los días trabajás en base a ese propósito, más allá de los resultados que tengas, hace que cada día valga la pena. O sea, si yo hoy le respondo a alguna chica que me hace alguna consulta en Instagram, una respuesta desde mi lugar de estoy cumpliendo con mi propósito, siento que valió la pena. Vale la pena hacer el trabajo que hice el día de hoy. Por más que sea una respuesta y vos podés decir, bueno, no es nada, qué sé yo, le respondiste algo, le respondiste una duda a alguien y ya no es para tanto, pero para mí sí lo fue, porque es una persona que le podía haber preguntado a cualquier otra, sin embargo, eligió escribirme a mí porque confió en mí para esa respuesta. Para mí eso es muy valioso, porque es una construcción de mucho tiempo. Tener un propósito también te hace dar cuenta que estás en el camino correcto. Llegamos al final de este episodio, espero que te haya gustado y me gustaría que me comentes qué opinás, si ya tenés un propósito, si tenías un propósito y cambió, o si todavía tenés quizás algunas dificultades sobre cómo definir tu propósito, me gustaría que me cuentes, así quizás te puedo ayudar. Pero bueno, si les gusta este tema, hablo bastante de storytelling, de emprendimientos y de desarrollo personal. En mi Instagram me pueden seguir @DianaSolM y nos escuchamos la próxima semana con otro episodio. Recuerden que va a salir el episodio de fin de año que tiene un paso a paso de la planificación de 2025 que me emociona mucho porque me encanta planificar cosas. Así que bueno, va a estar muy bueno ese episodio. Las espero ahí y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Bye. 1000 besitos. Me quedo sin aire.